Rusia intensifica los bombardeos contra la acería de Azovstal en Mariupol, mientras que los ucranianos siguen su contraofensiva para recuperar Kharkiv. Y por primera vez desde el inicio de la guerra, los secretarios de Defensa de Rusia y Estados Unidos hablaron telefónicamente. Policías israelíes arremetieron contra los palestinos que asistían al funeral de la periodista asesinada Shirin Abu Akleh y se justificaron diciendo que primero les lanzaron piedras. La Unión Europea, la ONU y Estados Unidos condenaron la violencia. Las feministas estadounidenses siguen rechazando la posible derogación del derecho al aborto en el país. En esta misión les contaremos la historia de varias de las mujeres que serían más violentadas si se prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo. Bienvenidos a las noticias de France 24. Los saluda María Clara Calle. Y comenzamos con la actualidad del día 79 de la guerra en Ucrania. Los rusos intensificaron sus bombardeos contra la acería de Azovstal en Mariupol, donde está el último bastión de los militares ucranianos. La viceprimera ministra ucraniana Irina Vereshchuk solo dijo que las negociaciones están muy difíciles con Moscú para intercambiar prisioneros por quienes quedan en la planta. Por otro lado, en medio de la contraofensiva de las tropas de Kiev para intentar recuperar la región de Kharkiv, los rusos respondieron bombardeando un centro humanitario. Y los ucranianos asestaron un golpe en la región prorrusa del Donbass. Allí destruyeron un puente flotante y partes de una columna blindada en el río Siversky Donetsk. Y en paralelo a lo que ocurre en terreno, avanzan los diálogos. Por primera vez desde el inicio de la guerra, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, mantuvo una conversación telefónica este viernes con su homólogo ruso, Sergei Shoigu, para pedirle un alto al fuego. Y los ministros de Agricultura y de Exteriores de los países del G7 se reúnen en Stuttgart, Alemania. Allí discuten temas como el abastecimiento y el aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo. También se refirieron a la responsabilidad de Vladimir Putin en los daños que ha causado la guerra. La creciente preocupación por la subida de los precios de los alimentos a nivel mundial fue uno de los principales temas de la cumbre de los ministros de Exteriores y de Agricultura del G7 en Stuttgart, Alemania, con el ministro de Agricultura ucraniano como invitado especial. Las pérdidas de trigo pueden ser muy importantes. Esperamos que las pérdidas de la cosecha de maíz sean proporcionalmente menores, pero tenemos que esperar y ver cómo se desarrollan todos los factores en los próximos meses. Y es que con la invasión rusa a Ucrania, las exportaciones mundiales de trigo y aceite de girasol se han visto muy afectadas, ya que antes de la guerra el 90% de estas exportaciones salía desde el Mar Negro ucraniano. Naciones Unidas ya ha advertido del alto riesgo para la seguridad alimentaria mundial y varios países del G7 sostienen que Vladimir Putin tiene una responsabilidad directa sobre el abastecimiento alimentario y también sobre los daños materiales causados por la guerra. He pedido a los países del G7 que adopten la legislación y pongan en marcha todos los procedimientos necesarios para confiscar los activos soberanos rusos y dárselos a Ucrania para reconstruir nuestro país. Mientras, los países vecinos de Rusia han visto sus economías fuertemente afectadas por el conflicto y piden protección. Moldavia es el vecino más frágil de Ucrania. Tenemos una serie de efectos negativos para nuestro país a causa de esta guerra en la esfera económica y humanitaria. Hemos tenido una enorme ola de refugiados. Un miedo que va más allá de lo económico, ya que en los últimos días ha aumentado el temor a que la guerra llegue a Moldavia, después de que los separatistas prorrusos de la región moldava de Transnistria culparan a Kiev de explosiones con drones en la frontera. Y precisamente el incremento de los precios se padece en Irán. Allí la inflación anual alcanzó el 40% y el gobierno anunció el jueves un aumento del 300% en el precio de productos como el aceite de cocina, el pollo, los huevos y la leche. Varios iraníes protestaron contra la inflación y critican a través de las redes sociales las políticas gubernamentales. En Teherán, los escaparates de esta panadería son engañosos. El suministro de trigo se ve interrumpido en el país. Como resultado, el coste de la producción y el precio de venta de estos panes se disparan.
Hay un descenso del 20% en las ventas. La cesta de la compra de la gente es cada vez más pequeña. El precio de la harina se ha multiplicado por 10. Antes comprábamos harina por 700.000 reales, pero ahora cuesta casi 7 millones. La sequía, las sanciones internacionales y ahora la invasión de Rusia a Ucrania está repercutiendo en el coste de las importaciones de productos básicos. El jueves el gobierno iraní anunció otra fuerte subida de precios, hasta un 300% de aumento en algunos productos alimentarios. Si la gente no puede permitirse productos básicos y comidas sencillas, tú como hombre o mujer que cuida de su familia, ¿cómo diablos vas a poder permitirte el coste de la vida? ¿Y qué le vas a contar a tus hijos? La clase baja solía comer macarrones en lugar de carne y pollo. Ahora incluso estos macarrones son retirados de su mesa. Los macarrones se han convertido en el símbolo de un creciente malestar en el país. En Twitter, muchos internautas son irónicos al publicar platos cotidianos que se han convertido en signos ostentosos de riqueza. Pero la esperanza de días mejores podrían venir de un acuerdo entre Teherán y las potencias mundiales para levantar algunas de las sanciones impuestas al país. El viernes, la Unión Europea dijo que las conversaciones nucleares iraníes, bloqueadas hasta ahora, han sido reabiertas. Occidente, enfrentando a la guerra de Ucrania, busca la manera de prescindir del petróleo y el gas rusos. Irán, uno de los principales productores del mundo, parece ser una opción a tener en cuenta, un posible ingreso que caería como una bendición para Teherán. Policías israelíes golpearon y le lanzaron granadas de aturdimiento a los palestinos que asistían al entierro de la periodista asesinada Shirin Abu Akleh. Incluso patearon a las personas que cargaban el ataúd y este casi se cae. El funeral se realizaba en la ciudad vieja de Jerusalén para despedir a la reportera palestino-estadounidense a la que le dispararon mientras cubría una redada de las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada. El cortejo fúnebre de Shirin Abu Akleh apenas había comenzado antes de que la situación se convirtiera en un caos. En un aparente esfuerzo por forzar la procesión en coche, la policía israelí cargó contra la multitud, golpeando a los portadores del féretro con implementos antidisturbios. En un momento dado, el grupo casi dejó caer el ataúd mientras estallaban granadas de aturdimiento. Un funcionario israelí dijo que los dolientes habían lanzado piedras y botellas de vidrio. La Unión Europea se mostró consternada por lo que calificó de comportamiento desproporcionado, mientras que la Casa Blanca calificó las escenas de profundamente perturbadoras. Este es un día en el que todos deberíamos conmemorar, incluyendo a todos los presentes, la memoria de una notable periodista que perdió la vida. Lamentamos la intromisión en lo que debería haber sido una procesión pacífica. Tras haber informado sobre el conflicto palestino-israelí durante más de 2 décadas, Abu Akleh se había convertido en un nombre conocido. Los dolientes abarrotaron la Catedral de Jerusalén para el servicio fúnebre y miles de personas escoltaron su ataúd hasta el cementerio. Estamos todos unidos. La cantidad de gente que hay aquí muestra cómo Shirin unía a todos los palestinos de todas las ciudades. He venido aquí para rendir homenaje a una mujer honorable que nos representó durante más de 25 años. Ella era nuestra voz ante el mundo y esta voz ha sido arrebatada. La muerte de la periodista de 51 años provocó la indignación de los palestinos y la condena de la comunidad internacional. La también ciudadana estadounidense fue asesinada a tiros mientras informaba sobre una redada israelí en la Cisjordania ocupada el miércoles. Hablemos ahora de América. Este viernes las autoridades colombianas enviaron a Paraguay el cuerpo del fiscal contra el crimen organizado Marcelo Pecci, quien fue asesinado el 10 de abril en la isla colombiana de Barú mientras celebraba su luna de miel. Sicarios llegaron en motos acuáticas hasta la playa privada donde estaba y le dispararon. Pecci investigaba varios casos contra el narcotráfico y el terrorismo en su país. Para hablar del panorama del crimen organizado en Paraguay, nos acompaña Jeremy McDermott, codirector ejecutivo y cofundador de Inside Crime. Señor McDermott, un placer saludarlo. ¿Cómo se vincula el narcotráfico de Paraguay con el resto de América Latina y por qué importa ese país en este sentido? Pues Paraguay es el principal productor de marihuana de América del Sur y la mayor parte de su producción es para el mercado de Brasil. Con respecto a la cocaína, pues esto narcotráfico es como el agua y va por el camino de menor resistencia y hay muy poca resistencia en Paraguay. Entonces, cocaína de Perú
y Bolivia pasa por Paraguay hacia Brasil, que tiene un consumo interno muy alto, y hacia Europa. Y una de las mayores incautaciones de cocaína en Europa del año pasado, de 11 toneladas en el puerto de Amberes, en Bélgica, se originó en Paraguay. Y uno de los casos más conocidos en los que estaba trabajando Marcelo Pecci fue el llamado Operativo a Ultranza Pi, que es uno de los más grandes en Paraguay en contra del narcotráfico. ¿Qué nos puede usted hablar de ese caso y qué muestra de los vínculos con el narcotráfico con Bolivia, Colombia y Europa, países que usted mencionaba anteriormente? Sí, Ultranza fue una de las operaciones antidrogas más grandes en la historia de Paraguay, involucrando a la DEA, a Aeropol, a la Policía de Paraguay y Uruguay. Resultó en la incautación de unos $100 millones en activos y la captura de más de 20 personas. También expuso los vínculos entre el narcotráfico y el mundo político en Paraguay. Y el fiscal Pecci estaba involucrado en parte de esta operación, particularmente con respecto a las mafias de Brasil. Y precisamente hablando de las mafias de Brasil, Pecci también investigó a la llamada organización criminal brasileña Primeiro Comando da Capital. ¿Qué tan fuertes son los grupos armados brasileños en Paraguay? Pues el PCC es ahora la estructura de crimen organizado más grande de Brasil, con más de 10.000 miembros, nacida en el brutal sistema penitenciario de Brasil. Inicialmente se le involucró en el microtráfico de drogas, pero en los últimos 4 o 5 años se ha convertido en una organización transnacional, con presencia en Bolivia y en Paraguay, traficando cocaína no solo para el mercado brasileño, sino para exportar a Europa. Jeremy McDermott, gracias por este análisis aquí en France 24. Un gusto. Y pasamos a otras noticias, porque las feministas estadounidenses continúan manifestándose en contra de lo que podría ser la derogación del derecho al aborto en el país. Y es que la discusión pública no ha cesado desde que se filtró a los medios de comunicación un borrador de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia estadounidense, en la que aparentemente anularía la decisión del caso Roe versus Wade, que garantiza el derecho al aborto en todo Estados Unidos desde 1973. Víctimas de abusos sexuales exponen sus casos para visibilizar el retroceso y cómo la prohibición vulneraría los derechos de millones de mujeres. Marina Sardiña nos cuenta la historia. Deveta tenía 16 años y soñaba con entrar al ejército. Cuando un reclutador la violó, quedó embarazada de su agresor, pero pudo acceder a un aborto gracias al derecho que le otorgaba la sentencia Roe versus Wade. Quedé embarazada como resultado de una violación y simplemente decidí que no quería cuidar al niño o incluso tener el bebé porque simplemente no estaba en el estado emocional adecuado para tener un hijo que vino de una violación. Su historia es una más entre las miles de mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales en Estados Unidos y que tras ello decidieron abortar, teniendo así una segunda oportunidad y una vida más digna. Ahora ellas alzan la voz contando sus casos para denunciar cómo la eventual prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo pondría en vilo los derechos reproductivos de las mujeres del país. Siento que la Corte Suprema no es el lugar para tomar una decisión sobre mi cuerpo. La penalización del aborto discrimina aún más a las mujeres de contextos vulnerables o de comunidades afro, indígenas o migrantes, poniendo en riesgo sus vidas. Después de que fracasara un intento por codificar el derecho al aborto en el Senado, este viernes los demócratas llamaron a los estadounidenses a defender el aborto. Los republicanos de todo el país ya se están movilizando en torno a una agenda peligrosa y extrema para criminalizar todas las formas de atención sanitaria reproductiva, incluyendo la IVE, la anticoncepción y la atención posaborto. Las activistas feministas están organizando marchas masivas en 4 ciudades del país, Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Washington, y movilizaciones hasta el verano, cuando se espera se conozca el fallo del Tribunal Supremo que daría a los estados la potestad de decidir individualmente sus políticas con respecto al aborto. Así llegamos al final de nuestra emisión informativa. Los invitamos a que sigan conectados con France 24 y a que consulten más en nuestra página web france24.com y en todas nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en minutos.